Buenas tardes, buenos días, quienes ya estén viendo esta video entrevista. En esta oportunidad vamos a hablar de los estilos de aprendizaje, algo muy importante para ir entendiendo esta parte del taller, al cual has llegado de manera voluntaria. Y en esta oportunidad tenemos a nuestro entrevistado, en nuestra video entrevista, Mr. Aaron Ruiz. ¿Cómo está, Mr.? Buen día. Muy buen día, muchas gracias por la invitación, mister. Espero que podamos ayudar a los chiquillos en sus técnicas de estudio. Gracias, Mister, por aceptar la invitación en esta oportunidad. Parte del proceso de esta entrevista es entender primero estas tres preguntas que tenemos acá. ¿Qué son los estilos de aprendizaje, Mister? Características que tienen estos estilos de aprendizaje. Y lo más importante, ¿por qué es primordial o importante que los alumnos conozcan sus propios estilos de aprendizaje? Partamos, Mister. ¿Qué son los estilos de Ya, po, aprendizaje? Cuéntenos, a ver. bueno, bueno, primero que todo, quisiera explicarle un poco a los chiquillos, ¿cierto? Lo que es el aprendizaje en sí, partiendo desde la base, ¿cierto? Porque obviamente a partir de eso nosotros vamos a tener los estilos de aprendizaje, ¿ya? Miren, poniendo un poco incluso de neurociencia, yo creo que es importante también hablar un poco de qué es lo que va pasando en el cerebro. Ustedes deben saber que nosotros tenemos muchas neuronas en nuestro cerebro, ¿ya? Y esas neuronas se van juntando con otras neuronas y al final se genera una red neuronal, ¿ya? Nosotros en nuestro cerebro tenemos muchas redes neuronales, ¿ok? Y eso va regulando nuestra conducta, va regulando nuestro aprendizaje, nuestros conceptos, el lenguaje, ¿cierto? Todo lo que nosotros sabemos es gracias a esas redes neuronales que nosotros hemos ido formando, ¿ya? Entonces, cuando tú vas adquiriendo nuevos conocimientos, esas redes se van modificando. Ya nosotros tenemos una facultad que se llama la neuroplasticidad o la plasticidad neuronal, ¿cierto? Con ambos nombres se conoce. Entonces es una facultad que nos permite aprender. ¿Ah? Si de cierta manera no tuviéramos esa facultad, obviamente no pudiésemos aprender porque no podríamos modificar las redes Exacto. neuronales. ¿Ah? Entonces, eso es lo primero, en palabras simples, ¿cierto? Gracias a la neuroplasticidad y la facultad, ¿no es cierto?, de las neuronas de formar redes e irlas cambiando, nosotros podemos ir aprendiendo, ¿ya? Ahora, obviamente, dependiendo un poco de nuestra personalidad, ¿no es cierto?, nuestra forma de ser, nuestras habilidades, aptitudes, nosotros vamos a tener ciertas facilidades para aprender de cierta manera y quizás un poco más de dificultades para aprender de otras maneras, ¿ya? Entonces, ahí es donde nace este planteamiento, que son de los estilos de aprendizaje, que es lo que vamos a hablar hoy día con el mister, y la verdad ahí se plantean tres estilos principalmente, ¿ya? Ustedes creo que al principio vieron un poquito. Ajá. El visual, el auditivo y el kinestésico. ¿Ya? Perfecto. Vamos a hablar principalmente de esos y creo que en la siguiente pregunta, ¿cierto? Viene un poco la descripción. Yo creo que como introducción llegamos hasta ahí nomás. Ajá. Ya, entonces, Mister, entendiendo la primera pregunta, los estilos de aprendizaje tienen que ver exclusivamente con la persona, ¿cierto? Claro, claro, cada persona obviamente va a tener un cierto estilo que le va a acomodar más, ¿ya? Ahora, también dejar en claro que lo ideal cuando nosotros aprendemos es ojalá irlos teniendo todos. Obviamente llevándolo un poco a lo que es la clase, ¿cierto? El tema de la innovación, de ir cambiando, ¿cierto? Porque si, por Adaptándose. ejemplo, tú tienes un estilo de aprendizaje visual, si tú haces solamente una clase o aprendes de forma visual constantemente un largo periodo de tiempo, obviamente también se va a generar un cansancio, por más que seas Mm, visual. claro. Y así mismo con lo auditivo, si estás todo el rato escuchando, obviamente te vas a cansar y es necesario ir haciendo variantes, ¿ya? Ahora, eso es importante, como le digo, mister, si bien tú tienes ciertas habilidades con cierto estilo de aprendizaje, siempre es importante, ojalá, ir variando e ir incluyendo un poquito de todo, llevándolo un poco lo que es la clase propiamente tal, ¿ya? Ya. Recordando entonces, para los que van viendo esta parte introductoria de este taller, tenemos tres, que es el visual, que es el auditivo y el kinestésico, que tiene que ver con el aprendizaje a través del movimiento. Mister,
adelantamos un poquito entonces. ¿Qué Ya, características tiene cada uno de estos tres estilos que acabamos de nombrar? ya. Muy buena pregunta, mister. Aquí se viene lo medular. Ajá. Aquí, A atención, ver, lapicito, tomar puntos. vamos con el visual primero, po. Y bueno, de hecho su nombre lo dice. Tú de cierta manera vas a aprender de mejor manera, ¿cierto? Viendo, observando ciertas situaciones, ¿cierto? Y bueno, ahí algunos ejemplos como para que se vaya entendiendo. Puede ser lo más clásico que es observar un PPT, por ejemplo, observar imágenes, ¿ya? Incluso llevándolo un poco algo audiovisual, ya ver un video, ya observar a otra persona cómo lo realiza, ¿cierto? Aquí también hay otras técnicas de estudios como por ejemplo crear un mapa mental. O un mapa conceptual, como para que se vaya entendiendo que son muy, muy similares, ¿cierto? Ir subrayando, por ejemplo, es muy visual también, ¿cierto? Con destacadores, poniendo muchos colores también, ¿ya? Claro. Entonces, todos esos ejemplos que yo acabo de nombrar son las personas que tienen con mayor facultad o mayor habilidad en el aprendizaje visual, ya todo lo que es visto, que Claro. entra por la vista, por los ojos, ya. Bueno, en segunda instancia, el auditivo, ya que también su nombre lo dice, ¿cierto? Es netamente que yo, de cierta manera, tengo mayor habilidad para aprender escuchando, ¿ya? Y ahí, obviamente, también puede entrar el tema de una clase con un PPT y el escuchar a la otra persona, ¿cierto? Yo puedo aprender, ¿ya? Ahí, de hecho, hay dos tipos de aprendizaje, ya tenemos lo visual, lo auditivo también. Puede ser quizás escuchar directamente una grabación, un Ujú. audiolibro, Eso. ¿cierto? Podcast. Eh, claro, un podcast, llevándolo un poco ahora con las tecnologías, ¿cierto? Claro. Y en general, insisto, puedes ir mezclando, pero si nosotros hablamos solamente del auditivo, es solamente escuchando. Y ahí volvemos al tema de ir mezclando, para ir innovando y que no sea tan tedioso. Pero cuando hablamos de auditivo, es solamente escuchando. Claro. ¿ah? Y el tema del kinestésico, la verdad es uno de los más potentes, ¿cierto? Sí. Los que más genera aprendizaje significativo, que es donde tú aprendes haciendo. Eso yo creo que lo resume muy bien, porque tú aprendes a través del movimiento, ¿cierto? Puedes observar primero un modelo y, bueno, llevándolo un poco a una clase quizás de química. Puedes tener una clase, ¿no es cierto?, donde te expliquen algún fenómeno de la naturaleza, ¿cierto?, por darte un ejemplo. Y después de eso viene la parte más práctica, donde tú quizás incluso vas a ir a un laboratorio, ¿cierto?, a simular ciertos fenómenos químicos que se pueden dar en la naturaleza. ¿Ya? Entonces ahí ya tienes movimiento, ¿cierto? Es práctico, tienes que hacer cosas, ¿ya? Y de cierta manera, desde el aprendizaje, uno cuando tiene movimiento y realiza las cosas, lo lleva a la práctica, obviamente aprende mucho más y mejor, ¿ya? Así que el kinestésico, no sé, ahí di un ejemplo, puede ser un role-playing, por ejemplo, donde tú quieres un rol de una persona y juegan ahí, y la otra persona quiere otro rol y simulan situaciones, ¿cierto? Puede ser una salida, ¿cierto? A terreno, ahí mismo en terreno, vives la instancia, ¿cierto? Vives el fenómeno propiamente tal, ¿ya? Y en general todo lo que conlleve movimiento, ¿cierto? Y llevar a la práctica lo que tú aprendiste en una clase o desde lo teórico, ¿ya? Entonces viene como reforzando un poco todo el aprendizaje que quizás adquiriste a través de los otros estilos de aprendizaje, ¿ya? Recuerdo, Mister, me hace juego en inglés, me acuerdo nosotros en alguna oportunidad teníamos un profe que nos enseñaba una técnica que se llama Total Physical Response, respuesta total física, que es ir aprendiendo las partes del cuerpo, head, shoulder, eyes, mouth, a través La del canción, movimiento, a través de la canción y claro, del movimiento. buena, Entonces buena, explicaba como estrategia que hay personas, como dice usted, Mister, que aprenden más en el movimiento que escuchando, que viendo. Entonces él decía, hay niños que van a aprender ah, head, shoulder, cabeza, hombros, claro, colocándose y haciendo el movimiento más que escribiendo, sí. viendo. Claro, de ¿Tiene todas maneras, y de sentido hecho eso? ahí también se apoya en el auditivo, porque Claro. tiene la canción propiamente tal.
Entonces, ahí va mezclando, ¿no es cierto?, algunos estilos de aprendizaje. Perfecto. Entonces, resumiendo esto que nos comenta Mister, claramente es importante, primero, entender qué son estos tres tipos de aprendizaje y que cada uno tiene una característica específica que tiene que ver conmigo. O sea, como dice usted, si yo soy una persona que generalmente ve series y ve tutoriales, netamente mi estilo va a ser más visual que kinestésico, o sea, en ese sentido, y puedo aprender de mejor manera a través de un tutorial que quizá un podcast, ¿sí? Claro, sí, ¿no? De todas maneras, mire, Mister, yo creo que igual viene aquí como al caso el tema de reforzadores, ¿ya? O incluso, por ejemplo, hablar de efecto mariposa, ¿ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú, eh, ya pongamos el ejemplo de que hay un chico que quizás no le gusta estudiar, ¿ya? Entonces, este chico de repente, ¿cierto? Se entera un poquito de esto, o alguien le aconseja, le recomienda, ¿ya? Y quizás le habla del estilo kinestésico, ¿ya? Que es Movimiento. donde tú más aprendes, claro, el movimiento y es más significativo, ¿ya? Entonces este chico, que quizás le gustaba mucho los anteriores, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Empieza a probar, pues, de a poquito, ¿ya? Entonces ahí empieza a aparecer un poco lo que es el efecto mariposa, en el sentido de que pequeños cambios, ¿cierto? Te pueden llevar a grandes cambios, Claro. ¿ya? Entonces, empezó de a poquito, quizás, no sé, pues primero probó un poco de escuchar en la clase un poquito más, ¿cierto? Y quizás ir a la casa a aplicar lo que había aprendido, ¿ya? Entonces, quizás aplicó 10 minutos, lo que había aprendido, quizá era algo más práctico, le gustó, ¿cierto? Ahí aparece también un reforzador, ¿cierto? Porque obviamente cuando algo me gusta, lo quiero repetir, Vamos, claro. nadie quiere repetir algo que no le guste, No, ahí obviamente se va a extinguir un poco la conducta, o quizás se va a tener que obligar a una persona que realice la conducta, pero en general el efecto mariposa se da cuando te gusta lo que estás haciendo, ¿cierto? Y eso te va a llevar a que tú lo vayas realizando de forma más constante. ¿Ya? Entonces, si quizás tú aplicaste esto kinestésico 10 minutos la primera vez, va a ser 15 después, ¿cierto? Y te va a seguir gustando, y ahí el efecto mariposa se va a ir extendiendo, ¿cierto? Y al final, quizás después de unos meses, quizás, vas a tomarle tanto el gusto a la situación que al final quizás vas a aguantar muy bien una hora haciendo algo práctico, ¿cierto? Porque te gusta, y al final vas a terminar aprendiendo mucho mejor y le vas a terminar tomando el gusto de la situación. Ya desde ese pequeño cambio, ¿no es cierto? Se generó un cambio mucho más grande. ¿Ya? Y eso también tiene que ver un poco con lo que estamos hablando recién, Mister, y tienen que ver con la personalidad, ¿no es cierto? Con las conductas que tenga el chico o la chica. Y bueno, adultos también, nunca es tarde para aprender, obviamente. Y obviamente ahí es donde uno va reforzando y va viendo qué es lo que le acomoda más, qué es lo que le gusta, generación incluso de placer se puede hablar, ¿cierto? Como reforzador de la conducta, ¿ya? Así que yo creo que eso también es muy relevante de comentarlo. Mister, clarísimo con las características entonces, y finalmente para terminar ya esta video entrevista, ¿para qué sirven o por qué es tan importante conocer yo, como estudiante, mi estilo de aprendizaje? ¿Cuál es la importancia de que yo conozca, sea consciente de mi estilo de aprendizaje? Ya, mira, yo creo que está súper buena la pregunta porque es como la guinda de la torta. Ajá, todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Se resume un poco en esa pregunta y está súper buena para finalizar. En general, conocer el estilo de aprendizaje, ¿cierto? Me va a ayudar un poco, tomando en cuenta un poco el ejemplo que yo les di, ¿cierto? A encontrar qué es lo más placentero para mí al momento de aprender. ¿Ah? Si yo, por ejemplo, no sé cuál es mi estilo de aprendizaje y estaba tratando de aprender constantemente de forma visual y al final mi estilo de aprendizaje era auditivo, Claro. obviamente, si yo estaba aprendiendo de forma visual, no iba a ser placentero, ¿eh? No me iba a gustar aprender de esa manera, quizás me iba a costar mucho más, ¿ya? Entonces, siguiendo con el ejemplo, si ahora yo sé que mi estilo de aprendizaje es auditivo,
¿cierto? Voy a irme directamente a aprender de esa manera y al final va a ser más placentero, me va a gustar porque voy a entender mucho más rápido y voy a decir, oye, qué entretenido esto, ¿cierto? Claro. Aprendo mucho más rápido, ¿ya? Y todo eso fue gracias a que yo descubrí que mi estilo de aprendizaje era auditivo, ¿ya? Y así con cualquiera de ellos. ¿Ah? Puedo estar aprendiendo de mala manera, ¿cierto? Con un estilo de aprendizaje que no me gusta y al final eso me va a llevar incluso a que no tenga ganas de estudiar, que le haga el quite el estudio, ¿cierto? Porque es una sensación negativa, ¿cierto? No, muy Forzada. mala, displacentera, pesada, ¿cierto? Entonces, la verdad es como incluso llevarlo hacia ese lado como para reencantarte un poco con el aprendizaje, que muchas veces cuesta, ¿cierto? El aprender como de forma espontánea, sobre todo, ¿cierto? Siempre es como un poco más obligado, ¿ya? Entonces, un pequeño paso puede ser ese, por conocer la forma en la cual tú aprendes mejor, ¿cierto? ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje? ¿Ya? Y yo creo que eso que estoy comentando es lo más relevante, ¿ya? Y de ahí tú puedes seguir indagando, buscando más estrategias, nuevas técnicas, ¿no es cierto? Pero ahora ya en específico, ¿ya? Y ahí tú incluso puedes ir dentro, siguiendo con el ejemplo, dentro del auditivo, ir viendo de forma específica qué estrategias tienes y dentro de esas cuál te acomoda aún más, ¿me entiendes? Entonces, te vas a encantar mucho más con el aprendizaje, ¿cierto? Y vas a ir viendo súper buenos resultados también, ¿ya? Así que yo creo que ese es el principal objetivo, ¿no es cierto? Y lo positivo de saber cuál es tu estilo de aprendizaje. Excelente. Mister, espero que haya sido de su agrado esta entrevista. Para mí fue novedoso entender y espero que para los alumnos igual esta primera parte del taller sirva para que entiendan, como dice el Mister, la importancia de nosotros conocer cómo aprendemos, porque el aprendizaje es individual, ¿cierto? Sí, mister, ¿ya? Bueno, y netamente, como para finalizar, decirle a los chicos que nunca dejen de aprender, ¿ah? Es como la base del poder, incluso, ¿cierto? Si tú, mientras más aprendes, ¿cierto? Más poder vas a ir teniendo, más confianza vas a tener en ti mismo, ¿cierto? Y vas a hacer de mejor manera todas las cosas que quieras hacer, ¿cierto? Pero para eso siempre es importante aprender y tener los conocimientos, ¿ya? Así que hay un consejo para los chiquillos, ¿cierto? Que siempre estén aprendiendo, ¿ah? Siempre estén estudiando por ahí lo que les gusta, ¿cierto? Y obviamente se van a sentir mucho mejor, ¿ya? Así que, mister, agradecido de la invitación. Espero les pueda servir lo que conversamos el día de hoy. Así que ahí quedo atento a una próxima actividad. Muchas gracias, Mister. Damos el agradecimiento, ¿cierto?, a nuestro entrevistado de hoy día. Que tengan un muy buen día. Hasta luego, gracias.